Ahora sí. Entonces, las hiperlipidemias están basadas en el principio de que el humano está organizado por diferentes tipos de moléculas biológicas. Por ejemplo, aquí los lípidos, estamos viendo en la gráfica que la mayoría de las moléculas biológicas, casi un 75% son lípidos, alrededor de un 25% son carbohidratos y un poco menos de esa proporción son aminoácidos y ácidos nucleicos. Pero de estos lípidos, que es gran parte del porcentaje de las moléculas biológicas, están formados por estos diferentes tipos de lípidos. O sea, este porcentaje, este gran porcentaje, 75%, es repartido en estos tipos de lípidos. Hay dos grandes grupos, aunque ustedes vean varias rebanadas del pastel, aquí hay dos grandes grupos. Son los lípidos esteroides o los lípidos derivados del colesterol y los lípidos derivados de los fosfolípidos que están del lado derecho. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de lípidos, los lípidos derivados del colesterol y los lípidos derivados de los triglicéridos o de los fosfolípidos, que son los del lado derecho. Aunque aquí tenemos más funciones o más diferentes tipos, pero esos son los que en general consideramos. Los lípidos se organizan a partir de una molécula central, que es el ácido graso, y el ácido graso está formado por la acetilcoenzima. Hagan de cuenta que la acetilcoenzima se une una tras otra, hasta formar ácidos grasos. Entonces forman cadenas largas de carbono que conforme se van alargando, voy a silenciar a todos porque hay algunos tienen su, su micrófono prendido, entonces los voy a silenciar para que no vayan a intervenir. Al rato si quieren pueden hablar. Bueno. Les decía, los ácidos grasos, que son cadenas largas de moléculas de acetilcoenzima, van a formar, conforme se alargan, van a unirse al glicerol. El glicerol es una molécula de 3 carbonos con 3 radicales alcohol, y cada uno de los cuales se une una molécula de un radical, que puede ser un ácido graso. Entonces, cuando tienes un glicerol unido a un ácido graso, tienes un monoacilglicerol. Cuando tienes un glicerol unido a 2 ácidos grasos, tienes un diacilglicerol. Y cuando tienes un glicerol unido a 3, tienes un triacilglicerol o triglicérido. Estos son los triglicéridos. Y tenemos además los fosfolípidos o glicerolípidos o glicerofosfolípidos. En este caso, los triacilgliceroles o triglicéridos pierden uno de sus grupos de radical de ácido graso, y este se transforma por un grupo fosfato. Este grupo fosfato le da a esta molécula una característica de ser anfipática, es decir, ser al mismo tiempo polar y no polar. Tiene una cabeza polar, una cabeza que es hidrofílica, que se puede unir al agua o a las moléculas de agua, y una cola que está formada por 2 moléculas de radicales de ácidos grasos, que es hidrofóbica. Si nosotros agregamos o alargamos esta cadena, podemos formar fosfolípidos de membrana, como son los esfingolípidos. Y los esfingolípidos son como la esfingomielina, la fosfatidilcolina o alguna otra molécula. Si alargamos cada vez más esta cadena, vamos a hacer que la cadena se doble sobre sí misma, se pliegue sobre sí misma, como los eicosanoides. Los eicosanoides son ácidos grasos de 20 carbonos. Y estos 20 carbonos, o bueno, estos ácidos grasos más bien, van a ser moléculas muy importantes en la biología porque van a ser precursores de moléculas inflamatorias como las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y algunas otras. Entonces, estos son también derivados de los lípidos. Tenemos los lípidos prenoideos, que son estos, y tenemos los lípidos esteroideos, que son estos. Estos son los derivados del colesterol, o los que van a originarse o los que van a originar las moléculas del colesterol, o todas las hormonas esteroideas. Todas entonces tienen un origen similar, que son los ácidos grasos, pero conforme van avanzando en complejidad, pues van teniendo funciones diferentes, tanto estructurales como hormonales, como muchas otras. Por eso son importantes. Los lípidos en general están asociados a unas proteínas o apolipoproteínas, que son moléculas estructurales, que son moléculas que los transportan.
que los llevan de un lado al otro de la sangre. Tenemos aquí las moléculas y básicamente les vamos a explicar que son tres tipos de moléculas. Aquí hay muchas en la tabla, pero básicamente son tres. Las ApoA, ApoA1, ApoA2 y ApoA3 están asociadas al HDL. O sea, ApoA1, cuando ustedes piensen en ApoA1, piensen en HDL. HDL es colesterol de alta densidad, colesterol bueno. ApoB, hay dos tipos que se tienen que aprender. ApoB100, que está unido o relacionado, no unido, está relacionado con las VLDL, proteínas de muy baja densidad. Y ApoB48 está asociado a los kilomicrones. Asociado, no quiere decir que solamente está relacionado con ellas, pero está asociado principalmente. Entonces, ApoB hay dos tipos y apréndanselos bien. ApoB100 relacionado con VLDL y ApoB48 relacionado con kilomicrones. Y ApoA, que habíamos dicho, que están relacionados con las HDL. Tenemos otras moléculas, otras apolipoproteínas, ApoC, ApoD, ApoE, que son de menor relevancia porque tienen menos proporción de peso, tienen menos importancia en la función de los lípidos, aunque sí, sí tienen relevancia en lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, bueno, en dos diapositivas. Las fosfolípidos, perdón, los apolipoproteínas están clasificadas por su densidad y por su tamaño. Su nombre lo indica. HDL, lipoproteínas de alta densidad; LDL, lipoproteínas de baja densidad; VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Pero no quiere decir que estén relacionadas en cuanto a que este kilomicrón o este VLDL vaya a formar una HDL. No es así, no necesariamente es así. Solamente están cambiando de tamaño. El ejemplo clásico que siempre les pongo es un kilomicrón, o si lo quieren hacer equivalente, un kilomicrón es como si fuera un planeta, sería Júpiter, un planeta muy poco denso y muy grande, ocupa mucho espacio, tiene una gran cantidad de masa, pero al mismo tiempo tiene mucho espacio, ocupa mucho espacio tiene una gran cantidad de masa y ocupa mucho espacio y tiene menor densidad. Y paulatinamente las VLDL tienen mayor densidad, las IDL aún menos, las LDL todavía menos, y las HDL son las lipoproteínas de alta densidad, por eso su nombre, que tienen una gran densidad y un tamaño muy pequeño, que serían como Mercurio, y los planetas intermedios como la Tierra o Marte serían como las LDL. Entonces esa sería como una equivalencia o como una analogía. Esto es muy importante, esta gráfica es probablemente la más importante para entender la fisiología de los lípidos, en la que ustedes pueden observar de inicio, vamos a ver del lado izquierdo. Los lípidos de la dieta entran por la absorción del intestino delgado gracias a algunas vitaminas o gracias a los ácidos biliares, las sales biliares que se liberan en la vesícula biliar formadas en el hígado, por eso se absorben y se absorben y forman kilomicrones. Los kilomicrones están formados básicamente por dos moléculas o unidos a dos moléculas. La ApoB48 que habíamos mencionado, y el tamaño tiene que ver con su número. El 48 se refiere al peso molecular, 48.000 Daltons, y además tienen otras dos apolipoproteínas que nada más les mencioné hace rato, que son la ApoE y la ApoC. La ApoC. Esto es un kilomicrón. El kilomicrón va a pasar por los capilares que provienen de los intestinos o del intestino delgado y va a sufrir la pérdida de ácidos grasos libres. Eso quiere decir FFA, ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres se van a salir del kilomicrón, los va a sacar del kilomicrón una molécula que se llama lipoproteína lipasa, que es esta, es una enzima. Esta enzima es muy importante en el tratamiento de las dislipidemias. Recuerden, el LPL, lipoproteína lipasa. Entonces van tres cosas que quiero que recuerden. Cuatro cosas que quiero que recuerden. ApoA asociadas a HDL, ApoB48 asociadas a kilomicrones, ApoB100 asociadas a VLDL y lipoproteína lipasa, que saca los ácidos grasos de los kilomicrones y los mete a los tejidos periféricos, especialmente al músculo y al tejido adiposo. Este kilomicrón, al disminuir su cantidad
de grasa va a formarse o va a transformarse en un remanente de kilomicrón, y este remanente de kilomicrón va a llegar al hígado y va a ser recibido y captado e ingresado a la célula del hepatocito por un receptor llamado LDL. También les comento siempre en este punto que es muy interesante, el virus de la hepatitis C está asociado a la unión del LDL, es decir, el virus de la hepatitis C engaña a la célula hepática metiéndose a su interior, no se puede meter a su exterior, valga la redundancia, se mete al interior del hepatocito por medio de unión al receptor de LDL. Entonces se engaña al hepatocito haciéndolo pensar que es un remanente de kilomicrón. Este es un dato aquí cultural interesante. Este remanente de kilomicrón, que no es más que un kilomicrón más pequeño, con menos lípidos, con menos triglicéridos, se va a unir al hepatocito, va a llegar al hepatocito, se va a metabolizar y se va a deshacer completamente y va a formar una nueva molécula. Una molécula que se parece al kilomicrón o al remanente de kilomicrón, pero que en vez de tener una ApoB48 tiene una ApoB100. Y esta molécula se llama VLDL. Y esto va a empezar el ciclo endógeno del colesterol. En el ciclo endógeno, el colesterol VLDL va a sufrir de nuevo el flujo a través de los capilares intestinales y del resto de los tejidos, y por las lipoproteín lipasas que están en los tejidos, las mismas que estaban acá, por estas lipoproteín lipasas va a perder ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres van a llegar a los tejidos periféricos como el tejido adiposo y el músculo. Y se van a transformar los VLDL en IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia. Y aquí cambia completamente el metabolismo. Aquí ya no regresa, puede regresar, que es esta vía, llega a través del receptor de LDL, puede regresar al hígado y recircula. Pero cuando en el tejido periférico hay demasiadas IDL, ¿por qué hay demasiadas IDL? Pues porque había demasiadas VLDL y porque había demasiados remanentes de kilomicrones y que había demasiados kilomicrones, ¿qué quiere decir? Que comiste o tenías demasiados lípidos que se tienen que metabolizar. Entonces, si tienes demasiadas de estas, van a terminar metabolizándose o yéndose a los tejidos periféricos, seguir circulando, alejarse del hígado y transformarse en moléculas que se llaman LDL. Y eso no es parte del mecanismo normal. ¿Se pueden metabolizar? ¿Pueden regresar al hígado? Sí, pues tienen su receptor propio, que es el LDL, pero cuando están demasiado lejos del tejido central o de la circulación central, se van a ir a los tejidos periféricos. Y los tejidos periféricos también tienen receptores de LDL, pero en vez de ser capaces de metabolizar esta molécula, lo único que van a hacer es internalizarla, tratar de degradarla, pero no la van a degradar completamente. Y es lo que va a ocasionar la aterosclerosis, que es la siguiente imagen, bueno, no, la que sigue. Pero esta parte es el metabolismo reverso del colesterol. Hasta aquí voy a hacer una pausa, me voy a regresar. En este caso, el LDL llega hasta el tejido periférico y ahí se estanca. Pero tenemos que regresar ese colesterol LDL de alguna forma, este que está en el tejido periférico, de alguna forma tiene que regresar al hígado, porque no se puede quedar en los tejidos periféricos, o no debería quedarse en los tejidos periféricos. Y entonces lo que hacemos es, el hígado tiene un pool, una cantidad, una cierta concentración de lipoproteínas que se llaman HDL, recuerden, las que estaban unidas a la ApoA, el primer dato que les pedí que recordaran. Y los HDL nacientes tienen esta forma precisamente, como ovalada, y están unidas a ApoA, son muy densas, están ovaladas, así como alargaditas, como los eritrocitos. Y van a tomar de los tejidos periféricos, de los macrófagos y de las células endoteliales periféricas, este colesterol o estos pedazos de colesterol que habían quedado como consecuencia del metabolismo de esas LDL que habían quedado rezagadas en el paso previo, en el último paso del metabolismo endógeno del colesterol. También las VLDL y algunos kilomicrones le pueden donar a los HDL su colesterol y sus triglicéridos, y entonces transforman su molécula de ser una molécula con esta forma a ser una molécula esférica. Por dos enzimas que son estas, la CETP, la proteína transportadora de ésteres de colesterol, y el acetilcolesterol aciltransferasa, que mueven el colesterol de estas estructuras al HDL. Y entonces lo mueven para poder regresarlo al hígado. Este es el metabolismo reverso del colesterol. Es el metabolismo que permite regresar el colesterol al tejido central hepático, en este caso. Es el colesterol bueno, el HDL.
¿Cómo se manifiestan las dislipidemias? Bueno, si tú tienes un exceso de dislipidemias, de triglicéridos, vas a poder observar en algunos tejidos, por ejemplo en los tendones, gran cantidad de triglicéridos acumulados que se llaman jantomas, que son estos. Eso es una gran cantidad de triglicéridos. También puedes encontrar jantelasmas. Los jantelasmas son acumulación de lípidos, pero en los tejidos blandos de los párpados. Estos son datos clínicos asociados a dislipidemia familiar. Es muy raro encontrarlos. Salvo eso, no vas a encontrar ninguna otra cosa hasta que el paciente presente manifestaciones cardiovasculares, como infarto de miocardio, evento vascular cerebral, etc. Entonces, ¿por qué dar tratamiento a las dislipidemias? Pues porque te van a formar aterosclerosis, por dos razones básicas. ¿Por qué te van a formar aterosclerosis? Que es esta. Esto es un resumen de lo que ya les expliqué. Es un resumen del metabolismo exógeno. Los lípidos pasan por el intestino, forman kilomicrones, los kilomicrones pueden regresar, formar remanentes de kilomicrones, estos forman VLDL, los VLDL forman LDL y estos pueden regresar, pero no habitualmente lo hacen, sino que se quedan estancados en los macrófagos que forman células espumosas. Estas no se las mencioné hace un momento, pero forman células espumosas y estas células espumosas no son más que macrófagos gordos, macrófagos que están llenos de lípidos, de triglicéridos y que no se pueden mover, están inflamados, están llenos de grasa, no la pueden metabolizar, es demasiada grasa para lo que pueden metabolizar y entonces se quedan ahí estancados. Y lo que hacen es llamar a más macrófagos para tratar de contener esa gran cantidad de lípidos, pero no pueden. Esta es la parte que compete al colesterol, porque las dislipidemias no son solamente colesterol, son ácidos grasos y triglicéridos. El exceso de triglicéridos, la hipertrigliceridemia, forma ácidos grasos libres. Se degradan estos triglicéridos, se rompe uno de estos brazos y entonces queda el ácido graso libre. Y el ácido graso libre se puede ir al tejido adiposo, que sería lo correcto, pero si tienes demasiados vas a ser obeso, te vas a hacer obeso y vas a tener hipertrigliceridemia, vas a tener resistencia a la insulina y diabetes, o vas a tener obesidad o vas a tener oxidación muscular. Este ácido graso libre va por medio de especies reactivas de oxígeno a lipoperoxidar las membranas celulares, producir inflamación de las membranas celulares, y en el corazón puede ser fatal literalmente porque ocasiona arritmias ventriculares, muerte súbita cardíaca o inflamación. El ejemplo que siempre les pongo aquí es una enfermedad que está descrita en Estados Unidos, en el estudio de Framingham en Boston, la enfermedad de los paleadores de nieve. Los señores gordos que no hacen nada entre semana y empieza a nevar en diciembre, en enero, y entonces salen a tratar de palear la nieve de sus cocheras, y al estar paleando la nieve liberan una gran cantidad de adrenalina. La adrenalina libera estos ácidos grasos libres que está acumulado en el tejido adiposo abdominal, el tejido adiposo que tiene una gran facilidad de respuesta a los ácidos, a las catecolaminas, a la adrenalina, libera muchos ácidos grasos libres, y entonces los señores quedan ahí tirados porque hacen una arritmia ventricular, es una fibrilación ventricular, y entonces se mueren ahí tirados, o por lo menos caen en síncope o caen en paro, estando paleando la nieve. En México, pues no tenemos nieve, a menos que vayan al pico de Orizaba o al Popocatépetl, o vayan a las nieves de la Michoacana, es el único lugar donde va a haber nieve. Pero si no, como no hay, pues los únicos lugares en donde van a encontrar gordos haciendo ejercicio va a ser en los deportivos los domingos, ¿no? Bueno, ahorita no porque no se puede, pero en los deportivos los domingos, cuando se ponen a jugar fútbol y se infartan, hacen arritmias o se ponen a chelear y hacen arritmias. Eso sería algo como equivalente, ¿no? No es lo mismo, pues ya lo sé, pero sería lo equivalente al síndrome de paleador de nieve, pero adaptado, tropicalizado al contexto mexicano. Me voy a apurar porque tenemos 15 minutos y no voy a abrir otra sesión. Los factores de riesgo cardiovascular asociados, entonces, no han cambiado mucho. Esto es de 2012, pero el 2017 es muy parecido. Todo lo que tiene que ver con los lípidos, colesterol no HDL, o sea, el VLDL más el LDL alto, colesterol total alto, la edad también, pues tiene relación con el riesgo cardiovascular, el colesterol LDL alto, el colesterol HDL bajo,
diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, la obesidad, por supuesto, la historia familiar de hiperlipidemia, moléculas de colesterol muy densas y pequeñas, pues porque se quedan ahí pegadas a los lípidos, perdón, al endotelio, y entonces ya no se metabolizan, no se regresan. La hipertrigliceridemia, el síndrome de ovario poliquístico, la triada dislipidémica, una molécula, un tipo de lipoproteína no tradicional, que se llama la lipoproteína minúscula, factores de coagulación, marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la hiperhomocisteinemia, una isoforma de una apolipoproteína que se llama lipoproteína ApoE4, la hiperuricemia, etcétera, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo tanto tradicionales como no tradicionales. ¿Cómo evaluamos el riesgo cardiovascular? ¿Qué es lo importante de las dislipidemias? Pues hay varias formas. Una de ellas es la evaluación del riesgo por esta escala, que es la escala de Framingham, que evalúa o que considera estos criterios: la edad, el género, el colesterol total, el colesterol HDL, la presencia o ausencia de tabaquismo, la presencia o ausencia, o más bien la presión sistólica, más que la presencia o ausencia, la cifra de presión sistólica, y el uso de antihipertensivos. Y esto ustedes lo pueden encontrar en esa página, sacan su Framingham y hay varias calculadoras en línea y les dice cuánto riesgo cardiovascular tienen en porcentaje, por la probabilidad de muerte o la probabilidad de tener un evento cardiovascular, un síndrome coronario agudo en los siguientes 10 años. Y les va a dar estos grados de riesgo: óptimo, bajo, intermedio, alto o muy alto. Se les da 5 grados de riesgo. Estas metas de tratamiento son las guías de las guías del 2012, pero solamente les quiero mencionar un punto importante, y es el de ApoB. A partir de las guías del 2012 se está utilizando el criterio de dislipidemia, de manejo o de control con apolipoproteína B. Entonces, aunque ustedes hagan un perfil de lípidos o tomen un perfil de lípidos, además de tomar el colesterol total, que me decía un maestro en la residencia: si tomas un colesterol total no te sirve absolutamente de nada, tienes que tener necesariamente la diferencial de lípidos, y es cierto, porque no sabes si el colesterol total está alto por el HDL o es por el LDL, entonces tienes que tenerlo. El siguiente punto es tener la ApoB, porque la ApoB está relacionada con riesgo cardiovascular. Menos de 90, la meta es de menos de 90 con riesgo de enfermedad cardiovascular, y menos de 80 con enfermedad cardiovascular conocida. Ahí están los criterios, del resto. Les voy a subir la presentación para que la tengan disponible y la puedan observar después. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento? Y esta es la última parte para poder dar unos 5 minutos si tienen alguna duda en esta clase express. El tratamiento se puede iniciar básicamente con medicamentos, con fármacos, con dieta, por supuesto, pero a veces la dieta en las dislipidemias familiares o en las dislipidemias asociadas a diabetes no es suficiente. Entonces le das estatinas generalmente. Las estatinas, o inhibidores de la beta-hidroximetilglutaril coenzima reductasa, que es la enzima que une una coenzima con otra y con otra y con otra para formar cadenas largas, bloquea la síntesis de colesterol, interviene en el metabolismo endógeno, no en el exógeno, no interviene en el metabolismo exógeno, es en el endógeno, solo lo que tú formas. Tiene un efecto primordial en disminuir las LDL, disminuye los triglicéridos y su efecto eleva las HDL de manera modesta. Bueno, aquí un dedazo, es modesto, del 5 al 10%. Entonces es importante cuando tu problema es colesterol LDL y cuando quieres subir tantito el HDL, pero no es la mejor para subir el HDL. El ezetimibe es un medicamento que inhibe esta proteína, la NPC1L1, que interviene en la absorción del colesterol en el luz intestinal, y entonces su efecto es en el metabolismo exógeno del colesterol, principalmente. El efecto de reducción del LDL es del 18%, y como este actúa en el metabolismo exógeno y el otro en el endógeno, pues es un efecto aditivo con estatinas. Hay medicamentos como los secuestrantes de ácidos biliares, el colestebelam, la colestiramina, el colestipol, etcétera, que evitan la absorción de los ácidos biliares y de las grasas, y entonces rompen este ciclo de absorción, eliminación a través de las sales biliares del colesterol, y rompen el equilibrio, y entonces se excreta más de lo que se absorbe. El más conocido, y además que tiene otras indicaciones, es el colestebelam. El colestebelam está recomendado, y si se fijan en la clase de ayer de diabetes o de insulinas, por ahí viene en la guía de diabetes de la Asociación de Endocrinólogos, está indicado para el tratamiento de la diabetes mellitus. Es uno de los pocos medicamentos para el tratamiento de lípidos que también sirve para el tratamiento de la diabetes mellitus.
El ácido nicotínico es un medicamento que reduce el flujo de los ácidos grasos no esterificados en el hígado por medio de un receptor específico, reduce el LDL y los triglicéridos e incrementa el HDL. Es el único medicamento que reduce el colesterol o la lipoproteína minúscula, que tiene que ver con el riesgo cardiovascular como un factor de riesgo no tradicional, como se los mencioné en la tabla. Y otra cosa importante, el ácido nicotínico es el medicamento que más incrementa el HDL, por eso es importante. Los fibratos son agonistas del receptor alfa acoplado a peroxisomas y estos medicamentos lo que hacen es incrementar la actividad de lipoproteína lipasa. ¿Se acuerdan de la lipoproteína lipasa que les dije hace ratito? Esa que está en el endotelio, esa molécula que absorbe los triglicéridos de los kilomicrones y de la sub-LDL, se incrementa la actividad, pero no nada más esa, sino también la de las grasas. Entonces lo que hace es meter los triglicéridos de la sangre a las células y entonces evita que haya más en la sangre, por lo tanto baja los triglicéridos y ese es su efecto. Se usa principalmente en hipertrigliceridemia. Y por último, los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados. ¿Recuerdan del esquema que les puse de los ácidos grasos? Los ácidos grasos poliinsaturados tienen una modificación estructural en la que tienen un doble enlace cuando son monoinsaturados o, cuando, o son, tienen varios dobles enlaces cuando son poliinsaturados. Son los dos tipos, los MUFA, Monounsaturated Fatty Acids, o los PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids, y son más efectivos en disminuir los triglicéridos. Y estos son los últimos medicamentos para el tratamiento de la dislipidemia. Les voy a mostrar una imagen que salió ayer en el New England Journal of Medicine para que se lleven algo nuevo del día de hoy. Ya que están aquí desvelados, igual que yo, no están haciendo otra cosa. Bueno, supongo que sí están haciendo otra cosa, pero les interesó. Les voy a compartir esta imagen del New England Journal of Medicine. Aquí está, ya la están viendo, que es el uso o el tratamiento de un medicamento que se llama inclisiran. El inclisiran es un medicamento que actúa en una molécula o en el metabolismo de una molécula que no estaba en la presentación, que se llama PCSK9. La PCSK9 es esta, tiene que ver con la recaptura o la recolocación de los receptores del LDL en la molécula, perdón, en la membrana de la célula. Es importante, vean, estos dos estudios, el Orion 10 y el Orion 11, en Europa y Sudáfrica, y el Orion 10 en Estados Unidos, con esta cantidad de pacientes, 1561. La mejor, el mejor tratamiento, el mejor fármaco son las estatinas para el control del LDL. Y las estatinas alcanzan a disminuir hasta un 30 o 40%, la mejor de ellas, hasta un 30 o 40% la concentración del LDL. Estos medicamentos, los inhibidores de PCSK9, alcanzan específicamente el inclisiran, que es este que salió en el artículo de ayer, 51%. Es el cambio a 510 días, casi 2 años después. 52%. Comparado con placebo, que es 1%, o con placebo, que es 4%. O sea, casi un 50%. Si tenías, el ejemplo, si tienes 300 de colesterol LDL, te lo baja a 150. Si tienes 200, te lo baja a 100. O sea, te lo normaliza prácticamente. Por eso es tan relevante. Y este artículo seguramente va a traer una secuencia, una cascada de nuevos artículos que nos van a hablar acerca del manejo de la dislipidemia. Se va a incluir el inclisiran, ya tiene algunos años estudiándose, se utilizaba para dislipidemias familiares, pero seguramente en algunos años va a estar incluido más en las guías y por lo tanto va a tener mayor disponibilidad. Y hay otros medicamentos que no voy a mencionar, análogos de RNA, bloqueadores directos o indirectos de la PCSK9 y algunos otros que están en estudio. Bueno, así súper rápido, lípidos, nada más para que se entretuvieran si no tenían nada más que hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla y tenemos 8 minutos todavía por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta en el chat o quiere que responda o que me regrese a alguna otra cosa. Ahí veo que son 27 personas por allí, entonces si alguno tiene alguna duda, les puedo responder
por 8 minutos más antes de que nos durmamos todos. O si quieren abrir su micrófono también y quieren preguntar, pues adelante. Doctor, buenas noches. Hola. Oye, doctor, entonces escuchando su conferencia, el estándar de oro entonces sería la ApoB, o sea, lo pido como mi marcador para ver si hay un daño cerebral o cardiogénico. ¿Sería el principal? No, bueno, no como estándar de oro. Recuerda, los estándares de oro son métodos diagnósticos para confirmar una enfermedad. El estándar de oro para confirmar dislipidemia pues sería el colesterol con su diferencial, pero la ApoB por sí misma es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando tú tengas un paciente con riesgo cardiovascular, un paciente obeso, un paciente hipertenso, un paciente diabético, cuando le pidas el perfil de lípidos, colesterol, LDL, HDL, VLDL, triglicéridos, además le vas a pedir la ApoB, porque la ApoB es un marcador de riesgo, o sea, te va a pronosticar el evento cardiovascular. Por eso la tienes que pedir, además la tienes que pedir, o sea, está agregado al resto del perfil de lípidos. Ese sería como que el razonamiento que tendrías que tener. Pedir ApoB cuando tienes un riesgo cardiovascular. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Dale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tenemos 6 minutos todavía. Ok. Me pregunta Iris. En aquellos pacientes con triglicéridos de 1500 se le coloca una bomba de insulina. ¿Por qué? ¿Por qué le pones insulina? Los pacientes con hipertrigliceridemia familiar, que tienen 1500, 2000, 3000, yo he visto pacientes que tienen hasta 8000 de triglicéridos, se benefician del ayuno. El ayuno es el principal tratamiento para el manejo de la hiperlipidemia, de la hipertrigliceridemia excesiva, esta familiar. Si tú le pones insulina, lo que vas a hacer, la insulina, recuerden que es una hormona, lo que veíamos ayer, es una hormona meramente anabólica. Entonces lo que vas a hacer es meter todas las micromoléculas o las moléculas elementales a la célula. Entonces vas a tratar de formar lípidos, de formar adipocitos o triglicéridos dentro de las células. Y vas a jalar los triglicéridos que están en el líquido extracelular a meterlos al espacio intracelular. Ese es el objetivo de utilizar insulina para tratar de disminuir la carga de triglicéridos. Y te digo, bueno, me pusiste el ejemplo de 1500, pero pueden ser 3000, 4000, 8000, o sea, hipertrigliceridemias, pero de veras severas. 1500 a veces con el ayuno se quita. ¿Hay un punto de corte de triglicéridos ¿para qué? ¿Para iniciar insulina? No hay un punto de corte. Depende de la evolución del paciente y otras cosas, otro riesgo. Por ejemplo, el paciente que tiene hipertrigliceridemia y tenga pancreatitis o riesgo de pancreatitis, porque ese es el principal riesgo, la pancreatitis metabólica, o que ya haya hecho una pancreatitis, entonces le tienes que dar, puedes utilizar la insulina en bomba, pero no hay un punto de corte específico, es más bien la clínica. ¿Cuál es el fármaco de elección después de las estatinas? Depende de qué quieras. Si tu problema es LDL, entonces le das estatinas. Si tu problema es triglicéridos, entonces le das fibratos. Si tu problema es exógeno, entonces le das, además de estatinas, le das ezetimibe. Si tu problema es mixto o si tu problema no es familiar, le puedes dar ácidos grasos. Si tu problema es HDL, le das ácido nicotínico o ejercicio. Eso no se los dije. El ejercicio es el mejor tratamiento para la disminución del HDL. Espero que haya quedado contestado tu pregunta. ¿Cuánto es lo recomendado de ayuno? ¿Cuánto es de tiempo? Me imagino que es la pregunta. ¿Cuánto recomiendas el ayuno? Le das 2 o 3 días, generalmente los tienes hospitalizados una semana en ayuno. Y esto del ayuno intermitente no tiene que ver aquí, pero generalmente los dejas una semana hospitalizados en ayuno. Más que ayuno, es una dieta muy baja en carbohidratos simples, o sea, la dieta del conejo, ¿no? Agua y lechuga. La dieta del conejo, por cierto. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tenemos 3 minutos. La hipertrigliceridemia, hipertrigliceridemia, pacientes con pancreatitis metabólica. Ok. Si tienes un paciente con hipertrigliceridemia y tienes una pancreatitis metabólica, además de la bomba de insulina, además del ayuno, le das besafibrato o fibratos a dosis tope. Así, lo máximo. Es más, a veces les das
dosis supramáximas, suprafisiológicas de tratamiento. Prefieres el riesgo porque los fibratos están asociados a, a miositis, a elevación de las enzimas musculares. Y entonces prefieres ese riesgo, que haga miositis o rabdomiolisis, ese es el término, que haga rabdomiolisis, a que haga, que bajen los triglicéridos con fibratos. ¿Ok? Una vez iniciado el tratamiento, ¿cuánto tiempo es lo ideal llegar a la meta? En caso de que no siga, ¿cómo se ajusta el tratamiento? El tratamiento de lípidos, colesterol. Ok, colesterol se ajusta cada 2 a 3 meses. Triglicéridos se puede ajustar cada semana porque los triglicéridos bajan rápidamente. Bajan cuando tienes el ayuno, por ejemplo, te baja, por eso los dejas una semana, porque los bajas muy rápido. Pero si es colesterol, si tu problema es HDL, LDL, LDL, cada 2 o 3 meses le tomas un perfil de lípidos. No necesitas que sea más frecuente. Si tú te lo tomas en una semana, va a estar igual, o en 2 semanas va a estar igual. Si lo tomas cada 2 a 3 meses. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? 2 minutos, los últimos 2 minutos. Última pregunta. Una vez que siga la meta, ¿cuál es la forma correcta de retirar fármacos? Híjole, casi nunca les retira los fármacos, porque si estás el paciente muy descontrolado, pues vas a tener. Los puedes quitar de golpe si el paciente no tiene ninguna otra complicación, si el paciente no tiene enfermedades cardiovasculares. Pero cuando el paciente tiene alto riesgo cardiovascular por Framingham o por SCORE, que es una clasificación que no les mencioné, si tiene alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, casi siempre se queda con estatinas. Casi siempre se queda con eso. ¿Cómo ponen la bomba de insulina? ¿A cuánto? No, depende de la glucemia, se ajusta por glucemia. Hay tablas de ajuste de insulina. Si quieres te paso después o les subo la tabla que está en las guías de manejo de la diabetes para que lo veas. Se hace por tablas, no se hace por dosis. ¿Vale? Bueno, hasta ahí terminamos. Muchas gracias por no dormirse mientras estaban aquí, o más bien por estar aquí en vez de estar dormidos. Y ya la subo. Bueno, vale pues, ahí nos vemos. La dejo grabada y la subo al YouTube, ya que está el canal para que lo sigamos estrenando. Bye.